El artículo 233 de la Constitución, inciso segundo, establece que son imprescriptibles los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito que cometan los servidores públicos. Pero en la práctica el procedimiento para perseguirlos se ha transformado en una especie de blindaje para estos delitos. Está con nosotros Enrique Herrería, director ejecutivo del Observatorio de Derechos de Justicia. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Según el artículo 212, numeral 2 de la Constitución, es función de la Contraloría determinar indicios de responsabilidad penal sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General. Pero ocurre que cuando la Contraloría determina esos indicios, luego de una auditoría que al menos dura un año, la Fiscalía después comienza una indagación fiscal que al menos dura otro año. Y luego empieza un juicio penal que con suerte dura otro año más. ¿Cuál ha sido o puede ser el resultado de este proceso? Se ha creado una estructura normativa y orgánica también en el país, estoy hablando de las Cortes de Justicia de todo nivel, que garantizan la impunidad para quienes cometen actos irregulares frente al Estado. Si usted le suma que a esa perversa estructura orgánica que garantiza la impunidad, las expresiones del señor presidente de la República que constituyen una grosera intromisión en el sector de la justicia, como por ejemplo cuando fue a visitar a un ministro de Deportes que estaba sindicado por el delito de peculado y a la salida expresó que estaba siendo injusta la justicia teniéndola a un hombre bueno metido en la prisión. Cuando frente a las denuncias que habíamos hecho asambleístas y que fueron difundidas a través de los medios de comunicación, se conoció que su primo, el Pedro Delgado, estaba cometiendo un delito en el ejercicio de sus funciones. El presidente de la República hizo un homenaje al que asistieron los más altos funcionarios del Estado, en el que proclamaron que no solamente este hombre era de una gran jerarquía académica, sino también que era un hombre honrado. Y más aún, el presidente de la República en ese momento dijo que si le probaban que Pedro Delgado era corrupto, renunciaba a su cargo. No ha cumplido con la palabra empeñada. La Corte Nacional de Justicia, atendiendo una consulta del Contralor Carlos Pollitt, mediante resolución sobre los procesos penales por peculado y enriquecimiento ilícito, del 24 de febrero del 2010, publicada en el Registro Oficial de marzo de 19 de 2010, con la Constitución de Montecristi en vigencia, dispuso en el artículo 2 que para el inicio de la indagación previa no se requiere el informe de Contraloría, pero que el fiscal interviniente tan pronto llegue a su conocimiento por cualquier medio hechos presumiblemente constitutivos de peculado y enriquecimiento ilícito, debe solicitar a la Contraloría la auditoría sobre tales hechos y de establecerse indicios de responsabilidad penal al lugar al inicio de la instrucción fiscal. Es decir, la formulación de cargos directamente, sin ninguna indagación previa. Esto está en vigencia, supuestamente, pero no se cumple. ¿A qué autoridad le corresponde hacer que la Fiscalía cumpla esta resolución de la Corte Nacional? ¿Al Consejo de la Judicatura, tal vez? No, el Consejo de la Judicatura no puede intervenir. Esto le corresponde a la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional mutilada en sus actividades de fiscalización, pero si fueran independientes de la función ejecutiva, no trepidarían en presentar una petición de juicio político en contra de Galo Chiriboga. Esta resolución le permite a Galo Chiriboga iniciar indagaciones previas frente al conocimiento de una infracción en el sector público. Lamentablemente, Galo Chiriboga únicamente persigue o a los críticos del gobierno o en su defecto a rateritos de menor cuantía. Dice que tiene no sé cuántas sentencias conseguidas mediante la acusación de la Fiscalía, pero los grandes casos de corrupción ni siquiera ha entrado a disponer una investigación para detectar que se amerita una instrucción fiscal previo el conocimiento y el informe que entregue la Contraloría General del Estado. O sea que la Asamblea la que corresponde ejercer el control político sobre Fiscalía y sobre los jueces, está claro. Pero ¿qué ocurre? Que recientemente, a mediados de junio, la Asamblea Nacional reformó el Código Civil, varios artículos dispersos y entre ellos el 1699. En el ámbito penal, ¿cuáles son las consecuencias de esa reforma al Código Civil? ¿En qué consiste esa reforma y qué consecuencias tiene? Todas las disposiciones legales en el Ecuador responden a consagrar la impunidad.
no se le está limitando al propio ministro fiscal general para que intervenga en casos en los cuales haya atentados contra el derecho público. Pero eso será a futuro. En el pasado, cuando se cometieron las infracciones, cuando estaba vigente todavía esta obligación para el Ministerio Fiscal, tiene la necesidad de invocar al ministro fiscal y producir la investigación y las sanciones correspondientes en el sistema de justicia. Pero nada de esto se hace por una sencilla razón. Todos los operadores de justicia en el país, comenzando por el ministro fiscal, los magistrados de la Corte de Justicia, la Corte Constitucional, le deben favores al presidente de la República porque él posibilitó los nombramientos de todos ellos, en muchos casos sin haber presentado las credenciales académicas suficientes y sin experiencia, pero por la voluntad del presidente de la República se impuso ante estas comisiones de investigación y de nominación que se designe a personas que no tenían la idoneidad para el ejercicio del cargo. Por lo tanto, se sienten obligados frente al presidente de la República, que fue el que los designó y el que los ha defendido incluso cuando han cometido irregularidades. Enrique Herrería, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.